a orar, quiero recordarles cuál es el título de esta predicación. Es la iglesia modelo ante los ojos del Señor. Porque si ustedes se dan cuenta, ahorita hay muchos modelos de ser iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Mirar hacia esas iglesias o mirar hacia las iglesias que el Señor nos pone como modelos? Pues vamos entonces a orar, hermanos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, en esta hora te pedimos que la tecnología no impida, Señor, que tu palabra llegue de manera clara, sencilla y eficaz a cada uno de los hogares, de los hermanos que nos están sintonizando, de los hermanos que están conectándose con nosotros. Te rogamos, Señor, que me des la oportunidad de predicar de manera clara, sencilla y eficaz tu palabra. Tu palabra es viva, Señor, y es más cortante que una espada de dos filos. Te pedimos, pues, Señor, que en el nombre de Cristo nos bendigas y nos ayudes y nos des luz a través de ella en Cristo Jesús. Amén y amén. Miren, hay personas que están muy metidas en este mundo del crecimiento. Y hay personas que les gustan mucho las estadísticas, que les gusta mucho, pues sí, lo que serían las encuestas o la numeralia. Y dicen, por ejemplo, ¿cuáles son las iglesias más grandes en el mundo? Y bueno, sabemos ahora, los que nos dedicamos a esto, que las iglesias más grandes están en Corea, ¿no? En Corea del Sur. Por ejemplo, hay iglesias de las Asambleas de Dios que tienen más de 100,000 miembros. Y bueno, eso no nos digamos, de alguna manera nos impacta, pero también allí en Corea hay iglesias presbiterianas que también tienen más de 10,000 miembros. Y para una iglesia presbiteriana, pues eso ya es mucho, ¿no? Pero ¿dónde están las iglesias, por ejemplo, las iglesias más espectaculares o las iglesias más lujosas del mundo? Pues están en los Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, voy a mencionar a lo mejor 3 iglesias emblemáticas. Sería la Catedral de Cristal, ¿no? Es una iglesia muy grande, un templo muy grande, que precisamente se llama Catedral de Cristal porque es de cristal precisamente, y tiene un gran número de personas, ¿verdad? Está también otra iglesia muy grande en los Estados Unidos, parece que en Houston, la iglesia Lakewood. Y hay también otras iglesias en Miami y en otros lugares que son iglesias muy grandes. Están en los Estados Unidos, también parte de las iglesias más grandes del mundo. Pero también veíamos, por ejemplo, que en América Latina también, en Guatemala hay una iglesia impresionante, que ya no es como una iglesia, es como un auditorio, y se dice que esta congregación, pues es más grande que el auditorio. Le caben como 10,000 o 12,000 personas a esta congregación. Pero yo les pregunto, ¿cuál es el parámetro o cuáles son los parámetros que a veces como cristianos tenemos para medir pues esta situación de las iglesias? A veces solamente son las cosas externas, como que juzgamos nada más lo externo. Por ejemplo, los edificios, ¿no? Ay, ¿cuánta gente tienen? ¿Qué tamaño tienen sus edificios? ¿Ustedes se acuerdan cómo los discípulos estaban con el Señor? Y entonces ellos se asombraron, ¿verdad? Y le dijeron al Señor, mira qué edificios, Señor. ¿A qué se estaban refiriendo? A los edificios del templo. De esos edificios, porque esos edificios pues van a ser destruidos. Y en el año 70 fueron destruidos. Él estaba profetizando y les estaba diciendo, ustedes pongan su vista en lo exterior, no pongan su vista en las cosas exteriores. ¿Y qué pasó, hermanos? El templo fue destruido, ¿no? En el año 70 fue destruido el templo. Y fíjense en algo bien importante, porque dicen que ahora los judíos contemporáneos están tratando de construir el templo nuevamente, ¿no? Y algunos dicen que incluso ya tienen están ya nada más esperando algún tiempo para poder reconstruir el templo, el esplendor del templo, ¿no? Y nosotros como que nos fijamos, esta iglesia me gusta porque tiene buenos acabados, porque tiene buenas instalaciones. Pero ¿cuáles son los parámetros del Señor Jesucristo? ¿Cuáles son los parámetros del Señor Jesucristo? Y esta iglesia que acabamos de leer, las iglesias del Asia Menor, y por ahí dicen algunos teólogos, en estas 7 iglesias están representadas todas las iglesias de todos los tiempos y de todas las partes del mundo, en estas iglesias. Fue a la única
a la que Dios no, o a la que el Señor Jesucristo no le reclamó nada. Comió, visitó, trabajo como iglesia. Fue que cuando se fundaron las 13 colonias de Norteamérica, quiero contarles rápidamente esto, hubo un pastor, bueno, sí era un hombre que venía de Inglaterra, él formaba parte de los cuáqueros, no sé si ustedes han escuchado hablar de esa denominación que había en Inglaterra, y él vino a los Estados Unidos y él fundó una de las 13 colonias, y que se llamaba precisamente, le puso por nombre Filadelfia, que es donde juegan fútbol las Águilas de Filadelfia, los Phillies de Filadelfia, donde se filmaron las películas de Rocky para los que, para que podamos entender un poco más, ¿no? Porque ahí se firmaron varios documentos de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Una de las colonias más importantes, y esta colonia la estableció este cuáquero, este pastor que venía de Inglaterra, que se llamó William Penn, fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Y les digo esto porque él fundó esta ciudad como un experimento, incluso le llamaron el experimento espiritual, que él pensaba, ahorita vamos a ver qué significa, pero él le puso ese nombre porque él quería que en esa ciudad todos los que venían huyendo de Inglaterra, que venían huyendo de la persecución del anglicanismo, fueran recibidos en esa ciudad, que en esa ciudad hubiera fraternidad. Puso ese nombre. De esta iglesia de Filadelfia. Vamos a ver 4 características que nos pueden servir como un modelo a seguir, hermanos. Y vamos a ver la primera, y la primera está en el versículo número 7, voy a leerlo. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Quién era el ángel? Era el pastor de la iglesia de Filadelfia. Acuérdense que la palabra ángel significa también mensajero. Aquí no está hablando de un ángel propiamente, ¿no? Sino está hablando del pastor de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Aquí está hablando de Jesucristo. O sea, Jesucristo le está hablando al pastor de la iglesia de Filadelfia. Y dice aquí: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y en este primer versículo encontramos en el mismo nombre, encontramos la primera característica. Filos, que significa amor, es una de las palabras que nos definen en la Biblia como amor. Y adelphoi o adelphos significa hermanos. Entonces, si juntamos esa palabra, quiere decir amor entre hermanos o amor fraternal. Eso es lo que significa la palabra Filadelfia. Entonces, fíjense, ¿por qué se le puso este nombre? Y aquí voy a usar un poquito de historia, que es importante. Hay 2 grandes comentaristas, William Barclay y el otro se llama Matthew Henry. Consultando a estos dos comentaristas, en ellos que en el año 150 a.C. había un rey que se llamaba Atalo II, y él era el rey de Pérgamo, ciudades del Asia Menor, donde había otra iglesia, ¿no? Pero él era rey de Pérgamo y tenía un hermano que se llamaba Eumenes. Y entonces fundaron otra ciudad, conquistaron un territorio y fundaron una nueva ciudad. ¿En qué nombre le pondremos a esa ciudad? Y como ellos se tenían mucho amor entre hermanos, le pusieron Filadelfia, porque en griego significa amor entre hermanos. Bueno, esto fue en el año 150 antes de Cristo, aproximadamente. Cuando iglesias de Asia Menor empezaron se fundaron en ese lugar, ya estábamos en la época del Señor Jesucristo, ¿no? Ya estaríamos hablando del año 30 o 40, cuando se fundan las primeras iglesias del Asia Menor. William Barclay dice que hubo un terremoto en esa época, más o menos en el año 17, ya en nuestra era, después de Cristo,
que ese terremoto lo que hizo fue que abarcó toda la zona del Asia Menor y destruyó varias de las ciudades, entre ellas Filadelfia. Entonces, el emperador que estaba en aquel entonces, que era Tiberio César, mandó especialmente esta ciudad de Filadelfia, la mandó a reconstruir después del terremoto. Y le cambió el nombre. Ustedes saben cómo eran los emperadores, ¿no? Muy vanidosos. Y ya no se llamaba Filadelfia, le cambió el nombre a Neo Cesarea, o la Nueva Cesarea, en honor a César. Pero cuando se funda la iglesia, ya no se llamaba Filadelfia, la ciudad. Pero fíjense, la iglesia sí se llamó Filadelfia, aunque la ciudad ya no se llamaba Filadelfia, se llamaba Neo Cesarea, la iglesia sí continuó llamándose Filadelfia. ¿Por qué? Porque una de las características que tenía esta iglesia era que había amor entre ellos. Y esa es una de las características que deben tener nuestras iglesias, hermanos. Una iglesia que crece, una iglesia que es modelo delante del Señor, a la que el Señor felicitó, era una iglesia que había verdaderamente amor fraternal, no un amor hipócrita, hermano. Porque a veces en las iglesias hay mucha hipocresía. Ay, hermanito, y se dan un beso y un abrazo. Pero en realidad no hay ese amor porque ni nos ayudamos, ni nos interesamos por la vida de los otros. Y esta era una iglesia que sí tenía esa clase de amor. Fíjense, yo quiero comentar esto. La iglesia es un equipo, ¿no? Somos un equipo. Y fíjense cómo en los equipos de fútbol, voy a poner ese ejemplo, en los equipos de fútbol, hoy en día ya no juegan tanto. ¿Cómo se llama el nombre del juego? Fútbol asociación se llama así. Porque es un juego de asociación, de equipo. Pero ahora están más interesados los equipos de fútbol, o más bien los futbolistas, como en destacar ellos mismos, como en ser figuras, ¿no? Individualistas. Me acuerdo mucho, no sé si ustedes recuerdan esto. El Real Madrid, en un tiempo, el equipo del Real Madrid, se le conocía como los Galácticos. Y no sé si se acuerdan por qué se les daba ese nombre, porque tenían a jugadores pues como, ¿cómo se llama el portugués? Cristiano Ronaldo, ¿no? Y tenían un equipazo pero tremendo. Pero el entrenador que estaba tenía muchos problemas, porque había muchísimas individualidades, no estaban jugando en equipo, realmente no eran un equipo. Ganaban porque tenían muchas individualidades. No sé cuántos de ustedes recuerdan, hermanos, en estos días estamos viendo en la serie de los martes y los jueves, animales fantásticos y dónde encontrarlos en la Biblia, que por cierto está basado en una película, ¿no? De la saga de Harry Potter. Pues lo hice así el título para que fuera interesante. Y ahora el jueves pasado, en la reunión de Zoom, lo estamos haciendo ahora una dinámica diferente, porque ahora preguntamos a los hermanos, ¿no? Por ejemplo, preguntamos, a ver, hermanos, ¿qué han aprendido o de qué animal han aprendido, ¿no? De estos que hemos estado viendo. Y decía el hermano José Luis, me acuerdo, y porque lo voy a mencionar ahorita, y él decía, me impactó mucho las langostas. Porque ¿se acuerdan ustedes? A lo mejor no todos escuchan los mensajes de los jueves o de los martes, y por eso lo estoy mencionando aquí. Habla de las langostas. Y dice que las langostas, allá en Proverbios, dice que atacan y que salen en cuadrillas. Y me impactaba mucho, hermanos, porque miren, y esta es la característica de la iglesia de Filadelfia, era un amor fraternal, era una iglesia que trabajaba en equipo, que trabajaba en hermandad, que trabajaba en grupo. Y estas langostas, hermanos, salen en cuadrillas, fíjense, hasta de 150 millones de langostas. Dicen que los reyes de la antigüedad le temían más miedo a una plaga de langostas que a un ejército militar. Porque fíjense bien, esas 150 millones de langostas que podían llegar a un lugar, tenían la capacidad de arrasar con 1,200 kilómetros de sembradíos. No sé, no tuve la precaución, como de aquí a dónde serán 1,200 kilómetros. No sé si me acuerdo, de aquí a Baja California. A Chiapas, dice aquí un hermano, de aquí a Chiapas. Entonces tenían la capacidad de llegar 150 millones de langostas y comerse, devorar todo lo que estaba a su paso. ¿Saben en cuánto tiempo? En 2 horas. Era el alimento diario, equivalente al alimento diario a 35,000 personas. ¿Y cómo lo conseguían? Fíjense, una langosta es como de este tamaño.
así como de este tamaño. Una sola langosta no hace nada, tú la ves y hasta la pisas. Pero imagínate, incluso cuando venía la plaga de langosta hasta se oscurecía el cielo porque lo cubrían realmente. Y yo decía, ¿no? Si nosotros como iglesia trabajásemos como las langostas, en unidad, en cuadrilla, nosotros le podríamos causar estragos al diablo. Y le podríamos incluso arrebatar las almas que él nos está arrebatando. Pero si trabajásemos ¿cómo? Esa es la primera característica de la iglesia de Filadelfia, que trabajaba en equipo, que trabajaba en conjunto, que había un amor fraternal. Pero verdadero amor, hermanos. Fíjense, aquí en esta parte traje un versículo que también lo estaba yo viendo el jueves. Y miren, hermanos, voy a leer Deuteronomio 32:30. Fíjense lo que dice. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000? Está hablando aquí de cómo cuando Dios le entrega a su ejército, a los israelitas les entregaba a los enemigos. Y dice, ¿cómo podría perseguir uno a 1000? Un israelita, ¿cómo podría perseguir a 1000? Y luego dice, y 2, hacer huir a 10,000, si su roca no los hubiese vendido y si Jehová no los hubiese entregado. Aquí lo que está diciendo es que quien nos entrega a los ejércitos enemigos es Dios. Pero lo que quiero que me pongan atención es a esto. Dice que Dios hace que uno de nosotros, cuando estamos en santidad delante de Dios, hace que delante de nosotros podemos perseguir a 1000. Pero fíjense la lógica, la matemática de Dios. Dice, y 2 podrían hacer huir a 10,000. ¿Cuál sería la lógica de nosotros? Bueno, si uno puede hacer huir a 1000, 2 van a hacer huir a ¿cuántos? A 2,000. Pero aquí dice que no, si hacen sinergia, si hay un equipo, 2 pueden hacer huir a ¿cuántos? A 10,000. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que si trabajamos en equipo, si de verdad somos una iglesia donde hay ese amor fraternal, donde nos estamos amando, donde nos estamos interesando por los otros, vamos a lograr grandes cosas, porque nos vamos a apoyar y nos vamos a ayudar unos a otros. Es bien triste, hermanos, porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí. A veces yo en las iglesias donde he estado, decían, hermano, es que hay un hermano en la iglesia que es plomero. Y entonces una hermana lo llamó para que trabajara en su casa. Y entonces el hermano le fue a hacer unas porquerías allá y le cobró de más que otros plomeros que no eran cristianos. Y entonces la hermana, me acuerdo mucho de esas palabras, dice, hermano, yo ya me di un hermanazo. Y me quedó muy grabado eso, ¿no? A veces nos llevamos los hermanazos, porque no hay ese amor fraternal. Yo no estoy diciendo que no le cobre a la hermana. Cóbrale, hermano, porque es tu trabajo, pero hácelo con cariño, con amor fraternal, porque es para tu hermano. Lo debes hacer para todo el mundo, por testimonio, pero mayormente, dice la Biblia, a la familia de la fe. Mayormente a la familia de la fe. Entonces, esa era la primera característica que tenía esta iglesia. Había verdadero amor. No un amor hipócrita, sino un amor fraternal. Verdaderamente se ayudaban. Vamos a ver la segunda característica, hermanos. Y entonces está en el versículo número 8. Vamos a Apocalipsis 3, y vamos a leer el versículo 8. En este versículo 8 hay 3 características. ¿Qué riqueza hay en un solo versículo? Dice así, hermanos. Fíjense quién está hablando. ¿Se acuerdan quién está hablando? Está hablando el Señor Jesucristo, al pastor de la iglesia de Filadelfia. Es decir, le está hablando a toda la iglesia, ¿no? A través del pastor de la iglesia de Filadelfia. Y le dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y dice aquí, yo conozco tus obras. Fíjense lo que decía Santiago. ¿Se acuerdan Santiago qué decía? Y se acuerdan que yo les decía que a la epístola de Santiago, muchos decían que era la epístola de paja. Incluso algunos en sus cánones quitaban esa epístola, ¿no? Lutero quitó de la Biblia que él tradujo al alemán, quitó esa epístola, porque la consideraba así, la epístola de paja, porque hablaba de las obras. Y Lutero estaba en contra de las obras, porque él venía de la iglesia católica y estaba huyendo de las obras. Pero lo que estaba diciendo realmente Santiago es que un cristiano, cuando por fe ya se convirtió al Señor, ¿qué debe de tener? Obras. Y esa palabra, hermanos, en griego es la palabra ergón,
que significa, precisamente, significa tener actividad, significa tener trabajo, acción. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, deberíamos trabajar para el Señor. ¿Por qué creen que las iglesias no crecen? ¿Se acuerdan que hace tiempo cuando hablábamos del diezmo, yo les mencioné la ley de Pareto? Que es una ley que manejan los economistas. No sé si se acuerdan, pero esa ley de Pareto dice que solamente, por ejemplo, en una empresa, solamente el 20% son los que trabajan, de verdad trabajan. Y el 80% solamente son como masa, ¿no? Como que van ahí a hacer bola nada más. Y lo mismo pasa en las iglesias. Solamente el 20% son los que están trabajando y a veces menos. Y los demás solamente vienen a recibir y a veces incluso a criticar. Si yo ahorita les preguntara, hermanos, ahí en casita les preguntara a ustedes, ¿cuántas personas has llevado a los pies de Cristo? ¿A cuántas? ¿A cuántas personas has discipulado? Miren, a mí me impacta mucho porque yo he estado en algunas iglesias y siempre es lo mismo, hermanos. Vamos a hacer el rol de dirección de culto, por ejemplo, ¿no? Y cuando le dices al hermano, le toca, hermano, ¿otra vez? ¿Otra vez, hermano? O le toca el rol para la ayuda de no sé qué, de las flores, ¿no? ¿Otra vez? Cuando, hermanos, debería ser eso un privilegio. Un privilegio. Cuando alguien te dice, hermano, te toca dirigir, bendito sea el Señor. Hermano, te toca dar algo para la casa del Señor, bendito sea el Señor. Que tengamos obras. Fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo, yo conozco tus obras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos da a entender esto? Que el Señor está ¿qué? Viendo. Él conoce lo que hacemos, conoce nuestras obras, hermanos. ¿Sí me estoy explicando? Él ve lo que hacemos. No creas que vas a pasar desapercibido. Y de veras da tristeza, ¿no? Porque aquellos hermanos que ponen pretextos para todo. Es que, hermano, yo no puedo porque me da miedo, yo no puedo porque mire, y es que yo no puedo dar, o simplemente no quiero, o se hacen patos. No sé si me estoy explicando, hermanos. Vamos a tenerlo así, ¿no? En las Olimpiadas de Beijing, en 2008, me parece que fueron. Sí, fueron en 2008. De por sí, hermanos, nosotros como mexicanos, ya dijeron, ¿no? Ya dijo para estas Olimpiadas, esta Ana Gabriela Guevara, ¿no? Que es la que está ahorita a cargo del deporte, dijo que hay una expectativa máximo de 10 medallas, pero seguro 5 medallas. O sea, es una pobreza, ¿no? Para una delegación. Pero bueno, en Beijing, pues más o menos era la expectativa. ¿Y cuáles son nuestras medallas que son seguras? Yo les pregunto, deportivamente. Pues a veces en box, en taekwondo, en marcha, en fútbol, pues hay más o menos, ¿no? O sea, a lo mejor son las 5 medallas que... Y bueno, la de los marchistas casi eran seguras siempre, las de los marchistas. ¿Sí han visto, no? Esos que eran así, de Ernesto Canto y todos esos, ¿no? Bueno, no me acuerdo el nombre, debí investigar y se me olvidó el nombre de este marchista. Corrió en la de 20 kilómetros. Y todos pensábamos que iba a ganar la medalla. Y estábamos ahí, bueno, en la tele, a mí me gustan las Olimpiadas, ¿no? Y estábamos ahí en la tele viendo. Y de repente se sale de la carrera, o sea, no la terminó ni siquiera, empezó así con un dolor y todo. Y miren, cuando lo entrevistaron con una irresponsabilidad, como pretextos, ¿no? Y le oye, pues ¿por qué si tú eres un deportista de alto rendimiento y teníamos centrado en ti la esperanza que ibas a ganar medalla? ¿Qué pasó? Fíjense lo que dijo. Es que anoche fui a comer algo de comida china, algo de ahí y me hizo mucho daño. ¿Qué irresponsabilidad, ¿no? No sé si me estoy explicando. A veces ponemos excusas. A mí me platicaron, hermanos, una anécdota. Yo no sé si sea cierta, porque no lo puedo comprobar, pero me ayudó muchísimo a mí para esta parte de no poner pretextos ni excusas, sino tener obras, tener trabajo. ¿Todos conocen aquí abajito de donde estamos? Sí se dice abajo, sí. Está la barbacoa Don Poncho. Que muchos la conocemos por acá, ¿no? Y también de la ciudad vienen muchos, bueno, de la ciudad, bueno, de otras alcaldías, ¿no? Antes así decía de la ciudad. Y entonces yo escuché esta anécdota, dicen que, y les digo que no sé si sea cierta, pero me la platicaron. Entonces dicen que una vez los de la alcaldía de Milpalta les encargaron cierta cantidad de barbacoa porque iban a tener un evento. Y entonces lo que me platicaron es que pues por descuido o algo así, no tenían leña.
Y que entonces lo que explicaban es que pues el dueño dijo, no, pues entonces como sus mesas eran de madera y dijo, pues hagan la leña de ahí, ¿no? De ahí agarren las mesas, agarren las sillas para la leña. Porque tenía ¿qué tenía? Pues un compromiso, ¿no? Yo me acuerdo también cuando trabajaba en el banco, muchas veces nos dieron cursos de excelencia y a veces íbamos con el jefe y le decíamos, jefe, es que mire, esto no sale. Y él decía, a mí no me interesa, no vengas a verme a mí. Tú ya sabes cómo hacerlo. Y si no sabes, pregunta. Esa es la excelencia. No pongas pretextos para no hacerlo. Yo quiero que vengas con resultados. Y eso es lo que quiere. El Señor quiere, mira, yo conozco tus obras. No tus pretextos. Ay, Señor, es que no, yo quiero ver obras. Yo quiero ver que tú trabajas para mí. Y esas son las iglesias que están creciendo, hermanos. Las iglesias que tienen obras, que crecen, que trabajan. Bueno, pero vamos a ver la tercera característica, y les dije que también está aquí en el versículo 8, de hecho las dos siguientes más también están aquí. Dice, yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Fíjense aquí, escuchen esto, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Aunque tienes poca fuerza. Esta tercera característica de esta iglesia es que no se menospreciaba, no se minimizaba a sí misma. Fíjense, el Señor está diciendo, dice, aunque tienes poca fuerza, escuchen las palabras en griego. Micra dunamis. ¿Qué significa la palabra micra? Pequeño. De ahí viene la palabra microscopio. De hecho, hay una medida para medir las bacterias o los microbios, precisamente que es la micra. Es chiquitito, ¿no? Entonces, micra significa poco, significa pequeño. Y dunamis significa poder. Entonces, ¿qué le estaba diciendo al Señor? Yo he visto que tú eres una iglesia que tienes poco poder, poca fuerza. Y sin embargo es una de las iglesias que encomia. Fíjense, hoy nosotros, ay, mira las mega iglesias, ¿no? Ay, mira las iglesias que tienen, nos apantallan, ¿no? Pero el Señor no encomió una iglesia que no era una mega iglesia, ¿sí me estoy explicando? Cuando yo he invitado a misioneros, me acuerdo de un misionero que nos contaba, hermanos, que una sola iglesia en Brasil, era una congregación, él nos lo decía, una congregación de 50 miembros, esa congregación, que era una congregación pequeña, realmente, sostenía a 50 misioneros en el mundo. ¿Qué quería decir esto? Que esa iglesia, aunque tenía poca fuerza, era una iglesia pequeña, una iglesia chica, era una iglesia que amaba las misiones, una iglesia activa. A mí me da tristeza porque hay gente que dice, no, pues nuestras iglesias nunca va a crecer. ¿Cómo vamos a comparar con esas iglesias, no? Con allá la iglesia Príncipe de Paz, o con la iglesia Puerta de Salvación, con iglesias grandes, digamos, iglesias icónicas del presbiterianismo aquí en la Ciudad de México. Son iglesias muy grandes, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahora, no estamos compitiendo, pero uno como que a veces se achica, ¿no? No, nosotros como que no vamos a poder. Y aquí está diciendo, era una iglesia que no se menospreciaba, aunque era chica. Entonces nosotros, hermanos, somos una congregación pequeña. En número somos una congregación pequeña. Pero yo quiero decirles que incluso como congregación pequeña, ahora en la pandemia hicimos más de lo que hicieron a veces iglesias. Y no nos estamos vanagloriando. Pero quiere decir que tenemos potencial, hermanos, y que no tenemos que achicarnos. Esa es una de las cosas que le estaba diciendo el Señor aquí, ¿no? Aunque eres una iglesia que tienes poca fuerza, Dios no está buscando una mega iglesia, Dios no está buscando, miren, ¿sabe lo que está buscando el Señor? Lo que quiere que haya una iglesia que sea, aunque sea de pocas personas, pero que sea una iglesia en santidad. Y el Señor va a hacer grandes cosas, hermanos. Porque la obra, ¿quién la va a hacer? Pues Él, no nosotros. Pero vamos a ver la cuarta característica, hermanos. Y aquí es importante, ¿no? También. Y bueno, antes de pasar a la cuarta característica, yo algo que te quiero decir, hermano, de la Congregación Renuevo, y también a los hermanos que nos están viendo, que están de otros lugares, nunca minimices a tu iglesia. Habla bien de tu iglesia siempre. Es como, por ejemplo, hermanos, yo estoy casado, ¿no?
Y que ahorita, por ejemplo, yo salgo de aquí y empiezo a platicar con un hermano y empiezo a hablar mal de mi esposa. Eso no es correcto. Había un hombre que, pues él quería, ¿no? Quería separarse de su mujer, se quería separar de su esposa. Y entonces le dijo fue con un psicólogo y le dijo, quiero que me ayude a separarme de mi esposa. ¿Cómo que viene usted que le ayude? Yo ayudo a que pues los matrimonios se restauren. No, yo quiero que me ayude porque mire, yo ya no la aguanto, es una esto, es una lo otro, es muy floja, fodonga, no sé, muchas cosas. Y quiero que me ayude para que le duela el divorcio a ella, dígame cómo hacerle. Y entonces el psicólogo le dijo, mire, amigo, durante un mes usted la va a tratar bien. Le va a dar pues algunas rosas, algunos detalles, le va a decir guapa, bonita. Le va a usted a abrir la puerta del carro, le va a quitar usted la silla para que se pueda sentar. Va a ser usted un caballero con ella. Pero doctor, lo que le estoy diciendo es que yo me quiero separar. Por eso, usted hágalo así. Ya cuando ella ya está más engreída, como dicen, más, pues entonces se divorcia y va a ver cómo le va a doler. Sí, así le voy a hacer, doctor. Y durante un mes le hizo así, la trató bien, la invitaba a salir y todo. Y al mes llegó nuevamente y le dijo, ¿verdad? Amigo, ¿ya se divorció? ¿Cómo cree, doctor? Mi esposa es la mujer más hermosa del mundo. La mujer más maravillosa del mundo. ¿Qué le hacía falta? Verla desde otra perspectiva, ¿no? Hermanos, veamos a nuestra iglesia desde otra perspectiva. No nos avergoncemos de nuestra iglesia. Hablemos bien de nuestra congregación. Porque a veces es lo contrario, ¿no? Ay, es que ya en mi congregación. Ay, si tuvieras. Ay, puros problemas. Bueno, habla bien de tu congregación, hermano. Porque aquí te puso Dios. Y vamos a ver ahora sí la cuarta característica, está aquí también en el versículo 8. Era una iglesia que no se avergonzaba del Señor. Qué tremendo, ¿no? Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo conocí a una hermana de aquí del pueblo de... Bueno, esta hermana vive aquí abajo, aquí en el paraje Acachinamec. Aquí cerca, para los que no conocen aquí, la población es cerca de aquí de San Salvador. Y esta hermana es una hermana que viene de Chiapas. Y de por sí la hermana, su personalidad es como muy escandalosa, así es la hermana, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esa hermana se subía en el mismo micro, o tú te subías en el micro, ¿no? Y ella venía allí, ya venía desde acá, yo me subía acá adelante. Desde la parte de allá atrás te veía y, hola pastor, ¿cómo está? Salúdeme a la hermana Jael, ¿cómo han estado, mi hermanito precioso? Y la iglesia, y así como que, así de momento, ¿no? Y yo digo, qué bonito, ¿no? Porque no oculta al Señor. Y hay gente que a veces, yo lo he visto, hermanos, a mí como pastor me han visto y se hacen que no me ven para no saludarme, para no decirme pastor, para no decirme hermano, porque se avergüenzan, hermanos. Fíjense, una de las cosas que, por ejemplo, comentábamos, ¿no? Yo digo, para mí no tiene nada de malo que usemos estos artefactos, ¿no? Pues que podamos usar en la iglesia las tablets o los teléfonos. Digo, que sean para eso, para leer la Biblia, ¿no? Que no sean para estar haciendo otras cosas. Pero también creo y estoy con algunos hermanos que a veces dicen, pues lo que pasa es que ya la gente no quiere llevar sus Biblias o no quiere llevar sus himnarios porque se avergüenzan. Antes era muy característico. La gente nos identificaba luego porque llevábamos nuestra Biblia. Mira, incluso voy a usar una frase vulgar que la gente decía, mira, lleva la Biblia bajo el sobaco. Esa era como Miren, a ver si como estamos hablando un poco también de cosas de deporte, porque somos un equipo, esa es una característica que tenía la iglesia de Filadelfia. Yo tengo no sé cómo le puedo decir, desdicha o la felicidad, no sé cómo, pero yo desde los 6 años le voy al Cruz Azul, desde los 6 años de edad. Tengo 55 años, entonces imagínense, le llevo 49 años yéndole al Cruz Azul. Ahora ya ganamos un campeonato, ¿no? Ahora apenas, ¿no? Pero ¿cuántos años a los que le íbamos al Cruz Azul? Y ustedes saben, hermanos, cuando incluso hay aficionados, los que son aficionados de Hueso Colorado, cuando su equipo lleva una temporada de derrotas o varias temporadas,
Algunos hasta le dejan de ir, pero unos van al estadio y se ponen hasta unas bolsas. No sé si ustedes han visto unas bolsas de papel como en señal de vergüenza, ¿no? Se avergüenzan. Y yo por mucho tiempo no me ponía mi playera del Cruz Azul, ¿no? Y ahora ya, pues ya ni me queda, ¿no? Pues ya no me la pongo, pues porque ya no me queda, pero hermanos, no sé si me logran captar. Nosotros, a donde quiera que vayamos, esta iglesia no se avergonzaba del Señor. A donde quiera que vayamos, no tenemos que avergonzarnos del Señor. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. A mí, por ejemplo, si van y me preguntan, me hacen una encuesta ahí en la casa, no, pues ¿usted a qué se dedica? Pues uno podría decir, pues soy empleado, ¿no? Y ya le ponen ahí empleado. Pero eso no nos ayuda. Por ejemplo, si yo digo, soy pastor de la iglesia presbiteriana, eso ayuda porque ya nos cuentan en el censo, ¿sí me explico? Y no me avergüenzo, hermanos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y la palabra de Dios misma dice que aquel que se avergüence del Señor Jesucristo delante de los hombres, Él se avergonzará también de nosotros en el día postrero, hermanos. Entonces, una iglesia que está creciendo es una iglesia que no se avergüenza del Señor, que predica al Señor. Miren, en una iglesia donde tuve la oportunidad de estar, pues en un lugar muy idólatra, ¿no? Bueno, pues aquí hay muchos lugares idólatras, ¿no? Entonces, las personas de ahí, siempre casi todos los domingos ponían su música, ¿no? Y ustedes saben qué clase de música pone la gente, ¿no? Pues pura de banda, puros de borrachera y todo eso. Y los ponían a todo volumen. Y me acuerdo que en un aniversario de esa iglesia a un hermano se le ocurrió y dijo, hermanos, ¿por qué no en este aniversario sacamos bocinas para que los vecinos escuchen? Así como nosotros los hemos escuchado todo el tiempo su música, que ahora ellos nos escuchen. Y sí, sacamos bocinas y todo para que escucharan el mensaje, ¿no? Era nuestro aniversario, pues estábamos celebrando, ¿no? Y primero pues pusimos música cristiana y luego el mensaje, ¿no? Pues muchos de los vecinos se quejaron. Y fueron con el de la jefe de manzana y le fueron a decir, no, que miren los de la iglesia. Y entonces yo decía, hermanos, nosotros no tenemos que amilanarnos ni avergonzarnos, nosotros predicamos el evangelio. Y si hay oportunidad de volverlo a hacer, lo vamos a volver a hacer. No tenemos que avergonzarnos ni porque los vecinos nos dijeron. Algunos escucharon la palabra del Señor. Y hubo gente que, por ejemplo, unos vecinos que hasta la fecha siguen yendo a la iglesia porque escucharon de esa ocasión. Entonces no tenemos que avergonzarnos, hermanos, del Señor Jesucristo. Era una iglesia que no se avergonzaba. Hay que predicar. Por ejemplo, yo les preguntaría a los muchachos que están ahí, ¿en tu escuela saben que tú eres cristiano? ¿En tu trabajo saben que tú eres cristiano? ¿En tu cuadra saben que tú eres cristiano? Bueno, quiero ir terminando, hermanos, y quiero ver que veamos, por ejemplo, ¿qué clase de consecuencias tiene una iglesia que es así? Fíjense, dice así, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a abrir puertas. Si somos una iglesia que se arriesga y sale a evangelizar, el Señor va a abrir puertas. Miren, les quiero contar algo. Una ocasión, en una misión que teníamos, ahí cerca de Xochimilco había una misión, hicimos, hermanos, una campaña impresionante, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Poder para Cambiar, era un ministerio que estaba ahí en la Sociedad Bíblica, y nos ofrecieron, eran unos stands muy bonitos que ponían así, eran armables, y pusimos 6 stands de esos en la colonia esa, ¿no? Y repartimos como unos 5,000 folletos o más, quizá, muchísimos. Estuvimos toda una semana repartiendo, toda una semana, y les invitábamos, porque iba a haber un evento al final. Al final de esa semana que estuvimos repartiendo a la gente y estuvimos explicándoles y todo, le invitamos a un culto evangelístico. Y lo hicimos, ¿no? En una cancha que había ahí, hicimos el culto evangelístico, contratamos lonas, sillas, cañón, porque en aquel entonces, pues no cualquiera tenía un cañón, lo alquilamos. ¿Saben cuántas personas llegaron a ese evento, hermanos? Llegaron como 20 personas a ese evento. Y teníamos sillas como para 200 personas. Y trabajamos toda la semana. Y íbamos, hacíamos guardia, estábamos todos, teníamos unas playeras especiales, muy padre todo.
Muy bonito, muy bien organizado. Oramos y todo. ¿Y saben de esas 20 cuántos se convirtieron? 2 personas se convirtieron. Entonces, la iglesia gastó un buen dinero para hacer ese trabajo, ¿no? Ahí en ese lugar. Pero las 2 personas que se convirtieron, después fueron las personas que abrieron las puertas de su casa. Tenían ellos un terreno enfrente de su casa para que ahí fuera la misión. Ahí se abrió la misión de Tetitla, por ese trabajo que hicimos. El Señor abre puertas, hermanos. No a nuestra propia óptica, Él abre puertas. Y esa misión ahora es una congregación. Trabajamos años ahí y uno puede decir, ay, es que no pasó nada. Sí pasó, porque el Señor abre puertas si nosotros cumplimos. Miren, en el versículo 9, fíjense lo que dice. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Si hacemos esto, hermanos, el Señor incluso va a traer a aquellos que son tremendos detractores de la iglesia. Hay gente que es, pero tremenda con los evangélicos. Yo no sé si ustedes conozcan la historia, y si no se las cuento rápido, de la iglesia de Xochimilco, quien donó ese terreno. Algunos conocen a la hermana Oti, algunos conocen a su hijo Oscar, algunos conocen a su esposa de Oscar, que se llama Claudia, la abuelita de Claudia, de allí de Xochimilco. Ellos eran pero hiper mega católicos, su abuelito y su abuelita, pero escucharon el evangelio y ellos donaron todo el terreno donde está la iglesia y se convirtieron. La hermana Ricardita, y ellos aquí dice, no, eran tremendos ellos, el año que se entregaron a Cristo, ellos iban a ser mayordomos del Niñopa. Y se echaron de enemigo a muchísima gente. Y aquí lo está diciendo, hermanos. Aquí lo dice, ¿no? A esos detractores, a esos que son tremendos, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Así. Y para terminar, hermanos, el versículo 11, fíjense lo que dice. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y el Señor nos dará una corona. Y no estamos hablando aquí de la corona de la vida. Aquí la salvación ya la tenemos. Pero el Señor va a dar galardones también. Algún día haremos una predicación que hable de las coronas. Pero el Señor nos va a dar galardones por lo que hemos hecho. Algunos como de panzazo, ¿no? Pero el Señor dará galardones a aquellos que trabajaron fielmente para Él. Estas son las 4 cosas que hemos visto. Una iglesia modelo, una iglesia que el Señor Jesucristo felicitó y que no le reclamó. Ese es el modelo que debemos seguir. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque tenemos el modelo de la iglesia de Filadelfia. Tenemos este paradigma para hoy en día ser iglesia. Ayúdanos a tener ese amor fraternal, a tener obras, a no menospreciarnos como iglesia y a no negar tu nombre, Señor. Que seamos una iglesia que verdaderamente esté testificando de ti. Bendícenos como Congregación Renuevo y bendice a mis hermanos que están de otras congregaciones para que también ellos, Señor, en su congregación lleven a cabo lo que han escuchado. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.